Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre el Banco Mundial. El Banco Mundial, en inglés llamado World Bank, es una organización internacional especializada en finanzas que depende de las Naciones Unidas. Se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 189 países miembros ahora mismo. Fue creado en 1944 como parte del Acuerdo de Bretton Woods. Tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Al llegar al final de la Segunda Guerra Mundial, surgieron dos necesidades urgentes: volver a producir para alimentar a la población y concluir con el caos monetario y ordenar las finanzas. En 1945, en el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra Mundial, nace lo que a la fecha se conocería como el sistema financiero de Bretton Woods, llamado así por el nombre del complejo hotelero de la ciudad, New Hampshire, donde fue concebido, integrado por dos instituciones fundamentales para entender las políticas de desarrollo que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o por sus siglas BIRF, y el Fondo Monetario Internacional, más conocido como FMI, del que todos hemos oído hablar. El Fondo Monetario Internacional tendría la misión de corregir desequilibrios transitorios en los balances de pagos con el fin de evitar fluctuaciones bruscas en los tipos de cambio. Y por su parte, el Banco Mundial se creaba con el propósito de ayudar a los países devastados por la guerra en la reconstrucción de las ciudades. Y poco a poco fue ampliando sus funciones, creándose más organismos que funcionarían paralelamente a este, integrando lo que hoy conocemos como el Grupo del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene oficinas en 109 países y más de 10.000 empleados y aproximadamente otros 5.000 que sirven de manera temporal o como consultores. El Grupo del Banco Mundial está integrado por los siguientes organismos: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, creado en 1945, tiene como objetivo lograr la reducción de pobreza en los países en vías en desarrollo y de mediano ingreso con capacidad crediticia, brindándoles asesoría financiera en materia de gestión económica. Sin duda alguna, es la principal rama del Grupo del Banco Mundial, debiéndose pertenecer a él para poder ser miembro de cualquiera de los siguientes organismos: la Asociación Internacional de Fomento, AIF, que tiene 172 países miembros, fue creada en 1960. Sus miembros son quienes realizan las aportaciones que permiten que el Banco Mundial proporcione entre 6.000 y 7.000 miles de millones anuales en crédito, casi sin intereses, a los 79 países considerados más pobres. La AIF juega un papel importante porque muchos países, llamados en vías de desarrollo, no pueden recibir financiación en condiciones de mercado. Esta proporciona dinero para la construcción de servicios básicos, educación, vivienda, agua potable, saneamiento, impulsando reformas e inversiones destinadas al fomento del aumento de la productividad y el empleo. Después tenemos la Corporación Financiera Internacional, con 184 países miembros. Fue creada en 1956 y está encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado. Los socios comerciales invierten capital por medio de empresas privadas en los países en desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgos para sus clientes e inversionistas. A continuación tenemos el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Fue creado en 1988 y tiene como meta promover la inversión extranjera en países subdesarrollados, encargándose de otorgar garantía a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales como expropiación, inconvertibilidad de moneda, restricciones de transferencia, guerras o disturbios. Finalmente tenemos el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, menudo nombre, con 158 países miembros. Fue creado en 1966 y tiene como meta principal cuidar la inversión extranjera en los países,
al proporcionar servicios internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias. Cuenta con una fuerte área de investigación que publica temas sobre legislación internacional y nacional, de acuerdo al país, en materia de inversiones. Todos estos organismos se coordinan en base a una estructura muy jerarquizada, que consiste en la siguiente. Lo primero, tenemos la Junta de Gobernadores. Cada país miembro está representada en la Junta de Gobernadores y son los que tienen la facultad para tomar las decisiones finales del banco. Dentro de sus funciones se encuentra admitir o suspender a países miembros, hacer autorizaciones financieras y presupuestos, así como determinar la distribución de los ingresos del BIRF. La Junta participa junto con los directores ejecutivos en la elección del presidente del banco. Un escalafón por debajo tenemos a los directores ejecutivos, que tienen como meta desarrollar los proyectos y llevar a cabo la operación y conducción del banco. El directorio está constituido por 12 directores ejecutivos titulares y 12 suplentes. Por debajo de ellos existe la figura del presidente. El presidente del Banco Mundial es elegido por sus miembros y preside al directorio ejecutivo, pero sin derecho a voto. Dentro de sus funciones se encuentran conducir los negocios, organizar, nombrar y destituir a los funcionarios y empleados del banco, jugando un papel de jefe de personal meramente. Finalmente, en el escalafón más bajo, tenemos el Consejo Consultivo. Está integrado por un mínimo de 7 personas nombradas por la Junta de Gobernadores. A este se integran intereses bancarios, comerciales, industriales, agrícolas y del trabajo, con el fin de asesorar al banco en asuntos de política general. ¿Y de dónde sale el dinero y qué capacidad de voto tiene cada país? Todos los componentes del Grupo Banco Mundial son propiedad de los países miembros. Cuando un país se incorpora al banco, garantiza una suscripción de capital pagando solo un pequeño porcentaje de dicha garantía. El resto del dinero es pagadero a la vista y sirve de garantía blindada, es decir, asegura el pago de la deuda. La suscripción de capital asignada es proporcional a la riqueza del país. Los miembros del banco se dividen en 2 categorías: países desarrollados, parte primera, y países prestatarios, parte segunda. La mayoría de los fondos del banco disponibles para préstamos no proceden de las suscripciones de capital. El dinero proviene de las ventas de sus propios bonos en los mercados financieros mundiales. Después, carga a sus prestatarios un tipo de interés ligeramente superior al que debe pagar a sus propios accionistas. Los bonos del banco, al estar garantizados en última instancia por los gobiernos del mundo, se consideran como inversiones notablemente sólidas. Algunos inversionistas privados e institucionales tienen acceso a la compra de estos bonos. El número de votos por país es proporcional a su riqueza. Por ejemplo, a la fecha, Estados Unidos controla el 16,38% de los votos, Japón el 7,86%, y en contraste, 24 países africanos controlan juntos solo el 2,85% del total, lo que es una diferencia abismal. El Banco Mundial maneja 5 tipos distintos de préstamos, controlando aspectos de inversiones, desarrollo institucional y políticas públicas de aproximadamente 150 naciones. El primero que tenemos es el préstamos para proyectos. Este tipo de préstamos se otorga para desarrollar un proyecto específico como carreteras, proyectos pesqueros, infraestructura en general. Son los más habituales. Después tenemos los préstamos sectoriales. Estos préstamos gobiernan todo un sector de la economía de un país, es decir, energía, agricultura, etc. Estos conllevan condiciones que determinan las políticas y prioridades nacionales para dicho sector. Préstamos institucionales, a continuación. Estos sirven para reorganización de instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia el libre comercio y obtener acceso sin restricciones de las empresas transnacionales hacia los mercados y regiones. Por otra parte, sirven para cambiar las estructuras gubernamentales sin aprobación parlamentaria, bajo las directrices del banco. A continuación tenemos los préstamos de ajuste estructural. Este tipo de préstamos fue creado teóricamente para aliviar la crisis de la deuda externa con el fin de convertir los recursos económicos nacionales en producción para la exportación y fomentar así la entrada de las empresas transnacionales
en economías restringidas. Los países del sur han experimentado estos ajustes y las consecuentes medidas de austeridad. Ejemplos recientes, Grecia, sin ir más lejos. Finalmente tenemos los préstamos a fondo perdido. Este tipo de préstamo fue creado como modo de cambio monetario sin retorno. Un prestamista no recibe de nuevo ese dinero prestado. Los préstamos del Banco Mundial se negocian de forma individual e incluyen un periodo de 5 años sin necesidad de amortización. Después, los gobiernos prestatarios disponen de un plazo de 15 a 20 años para amortizar la deuda de los tipos de interés del mercado. El banco nunca reestructura la deuda ni cancela un préstamo. El proceso de concesión de un préstamo es más o menos el siguiente. Una vez que el prestatario ha decidido cuál será su propuesta de proyecto y lo ha preparado, el banco examina su viabilidad. Durante la negociación del préstamo, el banco y el prestatario determinan de común acuerdo el objetivo de desarrollo, los componentes y los productos del proyecto, los indicadores de resultados, un plan de ejecución y un calendario para el desembolso de los fondos. Una vez que el banco ha aprobado el préstamo y este entra en vigor, el prestatario ejecuta el proyecto o programa de conformidad con las condiciones convenidas con el banco. El banco supervisa la ejecución de cada préstamo y evalúa sus resultados. Después, todos los préstamos se rigen por las políticas operacionales del Banco Mundial, cuyo fin es asegurar que las actividades financiadas por el banco estén bien fundamentadas desde el punto de vista económico, financiero, social y ambiental. Para que un proyecto del banco sea aprobado, debe quedar demostrado que no perjudicará ni a las personas ni al medio ambiente. El banco, además de las evaluaciones ambientales que se llevan a cabo para todos los proyectos, tienen políticas oficiales por lo que se refiere a los hábitats naturales, control de plagas, bienes culturales, reasentamiento involuntario, etc. Los 6 temas estratégicos que el Banco Mundial gestiona y que son sus pilares serían los siguientes. Primero, ayudar a superar la pobreza y estimular el crecimiento sostenible de los países más pobres, especialmente África. Segundo, abordar los problemas especiales de los estados frágiles y de los que salen de un conflicto. La prevención de conflictos y el apoyo en las tareas de reconstrucción es una parte primordial de la misión de la reducción de la pobreza emprendida por el Banco Mundial. Después tenemos que ofrece una variedad competitiva de soluciones para el desarrollo de los países con ingresos medianos. El Banco Mundial trata de responder a las necesidades de cada uno de ellos. Como cuarta estrategia tenemos que desempeña un papel más activo en materias clave de desarrollo que cruzan las fronteras nacionales, como el cambio climático, las enfermedades infecciosas y el comercio internacional. Después, otra de sus estrategias es apoyar el buen gobierno, los servicios sociales y el crecimiento del sector privado en el mundo árabe. Y finalmente, proporcionar conocimientos y aprendizajes pertinentes y oportunos para promover el desarrollo. El Grupo del Banco Mundial se ha comprometido a continuar siendo la principal fuente de conocimientos para el desarrollo, valiéndose para tal fin de informes, datos, herramientas analíticas y conferencias en Internet. Dicho todo esto, que es muy estructurado y muy cuadriculado, ¿vale? Todo tiene buena pinta en principio, pero como todas las organizaciones internacionales, tiene una serie de críticas que básicamente son las siguientes. El Banco Mundial ha financiado proyectos que provocaron daño ambiental masivo. Por ejemplo, la represa Sardar Sarovar sobre el río Narmada en India, que causó el desplazamiento de más de 240.000 personas a sitios de tierras pobres, sin agua potable y sin electricidad. Otro ejemplo serían las 12 minas de carbón a cielo abierto de Singrauli en India. Las minas han contaminado el agua, las cosechas y la fauna ictícola. Más de 300.000 personas debieron ser reubicadas para completar el proyecto, muchas de las cuales fueron a parar a asentamientos precarios, sin acceso a la tierra ni instalaciones básicas de saneamiento. El Banco Mundial favorece los intereses de los países industrializados.
Se ha favorecido la exportación de residuos peligrosos o tóxicos a países en desarrollo y se ha favorecido la reubicación de industrias contaminantes de los países industriales hacia países en desarrollo. Por otra parte, los proyectos del Banco Mundial empeoran las condiciones de los pequeños agricultores. Raramente los agricultores de subsistencia reciben beneficios de riego y energía producidos por las grandes represas. Además, se alienta el reemplazo de cosechas de subsistencia por cultivos industriales, aun en áreas que no son apropiadas para ese propósito, empobreciendo aún más a los campesinos. También se ha criticado al Banco Mundial, que ha prestado dinero a gobiernos que violan abiertamente y permanentemente los derechos humanos. Por ejemplo, se han hecho préstamos a dictaduras reconocidas como Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay en la década de los 70. Y también a Filipinas bajo la dictadura de Ferdinand Marcos o Indonesia bajo Suharto. Aunque el banco aduce que el dinero de los préstamos no ha sido usado en actividades que dañen directamente a los ciudadanos, al aprobar estos fondos se liberaron recursos que los gobiernos dictatoriales pudieron emplear en actividades persecutorias y represivas. Otra cosa que se critica son que los proyectos del Banco Mundial han amenazado los derechos de los pueblos indígenas. Si bien el banco dictó en 1982 unas guías para los proyectos que afecten a pueblos indígenas, llamado Tribal Projects and Economic Development Guidelines, en 1996 uno de los abogados del Banco Mundial declaró públicamente que nunca fueron seguidas y que internamente se utilizan normas significativamente más débiles para la protección de los intereses de los pueblos indígenas. Pero tal vez la crítica más intensa, compartida tanto para el Banco Mundial como para el Fondo Monetario Internacional, es que las políticas de ajuste estructural impulsadas por esos organismos han impuesto enormes costos sociales a los grupos vulnerables en los países en desarrollo. La acción del Banco Mundial es a menudo criticada también por dos razones opuestas. Por un lado, los gobiernos en ejercicio en muchos países en desarrollo son reacios a tomar medidas contra la corrupción y para organizar elecciones reales. Por otra parte, los movimientos antiglobalización acusan al Banco Mundial de satisfacer mejor las necesidades de las grandes empresas transnacionales que las de la población local. Las crisis de legitimidad en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional generan proyectos de reforma que tienen en común el deseo de transparencia y democracia por un lado y un cuestionamiento de los propósitos y métodos de intervención de estas organizaciones por el otro. Y otra de las críticas más extendidas es la gran influencia de los Estados Unidos. Muchos consideran que el Banco Mundial está bajo una influencia política excesiva de los Estados Unidos debido a su capacidad de bloqueo por su enorme peso en la propiedad del Banco Mundial. Recordemos que tiene más de un 16% de los votos, es el país que más tiene. En 2010 se puso en marcha una reforma accionarial para dar más peso y una mejor representación a los países en desarrollo, pero todavía está por ver su viabilidad. Resumiendo, sobre el papel es una organización que tiene muy buenas intenciones para ayudar a los países en vías de desarrollo y para ayudar a que todos los países más o menos alcancen un estatus de nivel de vida a la par. Pero cuando nos metemos en el barro, por así decirlo, vemos que realmente todos estos mecanismos pueden ser y están siendo utilizados de una manera corrupta en muchos casos y favoreciendo intereses propios. Es verdad que todas las organizaciones internacionales que sean grandes, mismamente la ONU, como hemos estado viendo en las clases, tienen sus ovejas negras, pero el Banco Mundial, al tratar con fondos monetarios y ser más fácil, este tipo de acciones pues está más sacudido por la corrupción hoy en día. Si ya lo vemos día a día en nuestro propio gobierno, a nivel internacional siendo más difícil todavía poder hacer un seguimiento de todos estos proyectos y todo lo que conlleva, pues se da más de sí.